Muy buenos días, son las 7:21 de la mañana y volvemos con una conversación de país. Hemos estado en todo el tema electoral, pero justamente estamos reflexionando sobre lo que nos está pasando. Previo a las elecciones del 21 de junio hay que detenerse un momento para analizar no solamente lo que pasa en Colombia, las dudas, la confusión, la incertidumbre, el problema, si se quiere, que tenemos como seres humanos hoy en día con las redes sociales, con la verdad, con la información falsa, y por eso hemos invitado a Mauricio García Villegas, que acaba de escribir un libro fantástico que invita a correr un poco como humanidad antes de perder el juicio. Mauricio, ¿qué es lo que hay que correr? Muchas gracias por estar aquí. ¿Por qué tenemos que aprender algo antes de perder el juicio? Gracias, María Alejandra, por la invitación. Pues porque las cosas no están bien, y no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Hay un graffiti que a mí me gusta mencionar que dice: si usted no está preocupado es porque no está poniendo cuidado. Sí. Hay muchas razones para estar preocupados, pero justamente la cosa está tan difícil que no podemos abandonar la fracasomanía y entregar la energía para que todo siga su curso y no luchar. Me parece que es la peor opción posible. Hay otro graffiti que me gusta también mencionar que dice: las cosas están tan mal que es mejor dejar el pesimismo para tiempos mejores. Entonces yo creo que hay muchas razones para estar preocupados, pero justamente también hay muchas razones para seguir luchando y trabajar porque el mundo mejore. Y la preocupación además recae sobre el ser humano, es decir, hemos sido nosotros mismos, a pesar del desarrollo de la tecnología, de la cantidad, digamos, de avances que hemos tenido para enfrentar problemas de salud, problemas que han puesto en jaque a los seres humanos, pero justamente como que al mismo tiempo la tecnología y las grandes compañías que crearon las redes sociales nos pusieron en esa contradicción. ¿Es mejor el tiempo de antes? Éramos digamos, era más fácil entender el mundo cuando no teníamos todo esta... Sí, yo creo que era más fácil entender el mundo antes, pero los problemas del mundo actual no son nuevos. Yo creo que están más acentuados. Este libro es un libro contra los charlatanes. Charlatanes siempre ha habido. En la Grecia antigua estaban los sofistas, sí, que cobraban dinero para enseñarle a la gente a convencer a las personas y a las audiencias de cualquier cosa. Pero charlatanes siempre ha habido. En la Segunda Guerra Mundial había un publicista famoso que se llamaba Goebbels, sí, claro, que decía: con un buen conocimiento de la mente humana es posible, a fuerza de repetir muchas veces, convencer a una persona de que un círculo es un cuadrado y que un cuadrado es un círculo. Esos charlatanes existen hoy y existen empoderados por la tecnología, por las redes sociales, por los algoritmos y por la manera como estamos comunicándonos, sí, porque ese es uno de los grandes problemas, que estamos dejando de conversar. Y el mundo se volvió un mundo en donde ya no está agitado por las ideas, sino agitado por las emociones. Los que dominan hoy en día son los agitadores de emociones. ¿Y cómo identificar a un charlatán y a un agitador de emociones, siendo de alguna manera tan legítimo también hacerlo? Porque los medios están, digamos, los teléfonos existen, las redes existen, la libertad de escoger qué se cree, qué no se cree, de alguna manera es inherente al ser humano, pero ¿cómo crecer en independencia, en autonomía, para poder identificarlos? Sí, identificar a los charlatanes no siempre es fácil. Identificar a los peores charlatanes, los que solo dicen mentiras, es fácil. Pero los mejores charlatanes son los que combinan mentiras con verdades y se camuflan detrás de ciertas verdades. Mentir con certeza. Sí, es como el mentiroso que siempre miente es fácil de detectar, pero el mentiroso que cubre las mentiras con verdades es un mentiroso difícil de detectar. Entonces no es fácil. ¿Cómo hacer? Pues eso es una de las cosas que tenemos que aprender para salir de este atolladero. Es dudar más, investigar más, conversar más,
leer más, una cantidad de cosas que requieren tiempo y que requieren paciencia. El problema es que el cerebro humano tiene como dos grandes dimensiones. Una dimensión es la dimensión emocional, que es inmediata, que siempre está en funcionamiento, que no necesita esfuerzo, que es permanente. Esa es una dimensión que siempre está trabajando y que no necesita ningún trabajo. La otra dimensión es la dimensión racional, que es como el control de las emociones, que necesita esfuerzo. Uno no siempre está en la capacidad de activarla, en fin. Y entonces lo que sucede con la mente humana es que muchas veces las emociones capturan la racionalidad y la moldean y la suprimen. Y lo que tenemos que aprender es justamente a desencadenar ese esfuerzo que nos lleva a poner en obra la racionalidad para controlar las emociones. Pero como las redes sociales todo es emocional, inmediato y efímero, pues no lo hacemos. Son los estímulos, además, que recibe el cerebro y que lo han pensado muy bien estas plataformas para crear también una dependencia. Y usted menciona en el libro algunas, bueno, hay muchísimas cosas que menciona en este ensayo, este gran ensayo para prepararnos antes de perder el juicio. Bueno, yo le preguntaría si no lo hemos perdido ya. Mucha gente lo ha perdido y estamos a punto de perderlo, pero digamos no todo el mundo lo ha perdido y todavía hay esperanza, por supuesto. Usted mencionaba la soberbia y creo que hay parte de eso en la charlatanería y en un poco en poner en duda la verdad. ¿Se puede llegar de verdad a la verdad? Valga la redundancia. Nuestro trabajo como periodistas es buscar la verdad, pero más allá de establecer hechos ciertos, digamos, reales, hay una verdad, esa verdad emocional que es incierta, es un poco contradictorio. Sí, este libro, la parte central de este libro es sobre la cultura occidental contemporánea digamos que tiene sus raíces en el siglo XIX, y que finalmente terminó concluyendo que todo era subjetivo, que todo era puntual, que todo era histórico, que todo era voluble, y esa es la cultura dominante, que es una cultura contraria a la ilustración. La ilustración fue un gran fenómeno intelectual del siglo XVIII, de una gente que decía que debíamos usar la razón para ser libres, sí, porque por medio de la razón podíamos encontrar la verdad y por medio de esa verdad podíamos guiarnos. Yo lo que creo, y eso lo defiendo en este libro, pero digamos ese es un argumento largo para explicar, yo lo que creo es que los que, digamos, somos el producto no de la ilustración, sino de los enemigos de la ilustración, de los que defienden que todo es emocional y puntual. Y a mí me parece que esa es primero una posición filosófica dudosa y también muy peligrosa, sobre todo en los tiempos actuales, para salir de los problemas que estamos enfrentando. La verdad existe, eso no quiere decir que sea fácil, eso no quiere decir que siempre la consigamos, eso no quiere decir que siempre que nos pongamos en modo racional el resultado esté garantizado. Muchas veces fracasa la racionalidad, sí, pero abandonar la racionalidad es un descalabro, es una receta para el fracaso. Entonces este libro es una invitación a luchar por la racionalidad. La racionalidad, como decía Boccaccio, como decían algunos románticos, sí, del siglo XVII, la racionalidad es como el amor. Para el amor hay que luchar permanentemente. El amor no debe ser ni un amor conseguido y poseído, ni tampoco debe existir un escepticismo total sobre el amor, sino que el amor debe ser militante. Con la razón pasa lo mismo. La razón es una virtud que se consigue y hay que luchar para tratar de ser racionales, con la conciencia de que no siempre lo logramos. Y para lograrlo lo que hay que hacer, entre otras muchas cosas, es conversar. La conversación, y este espacio se llama Conversaciones de País, justamente para permitir también escucharse, ¿no? Porque parte de lo que nos está pasando es que hay muchísimo ruido, las redes sociales nos traen muchísima información, los interesados, digamos, en llegar directamente a los seres humanos, a las mentes humanas, nos están llenando de información, nos están bombardeando. En Colombia, en plena época electoral, Mauricio, a 12 días de escoger un presidente, cada cita electoral nos pone esa duda sobre si
somos racionales, sobre si estamos entendiendo las propuestas, sobre si estamos dimensionando lo que cada uno de los candidatos, en este caso ya solo dos, nos proponen. ¿Usted cómo lo ve en términos emocionales y racionales este proceso electoral? Pues yo lo veo como un proceso en buena parte lamentable, en el que terminó dominando esta cosa de los agitadores de emociones y no de los agitadores de ideas. Y por eso es que no ha habido debates, porque los debates no le interesan a las campañas, lo que interesa es agitar las emociones, y en eso han tenido éxito. Han agitado y han exacerbado las dos emociones radicales predominantes, que son emociones tristes, que son odios de lado y lado. ¿El miedo? El miedo, la desconfianza, son miedos distintos de lado y lado, sí. Son miedos... Son descalificaciones... Sí, cada parte tiene sus resentimientos, sus odios, sus envidias, y acusa a la otra parte de ser responsable de todo. Y el problema es que cada parte se cree virtuosa y depositaria de todo lo bueno y cree que los otros son viciosos y depositarios de todo lo malo. Y Colombia no está dividida así, de esa manera tan tajante. Vicios y virtudes hay en todos los lados. Eso no quiere decir que todas las ideas sean iguales y que todos los partidos sean iguales, por supuesto. Pero todo eso se debería discutir. El problema es que hoy en día no se discute y que el país quedó enfrascado en dos miedos y en dos odios. Y el gran problema al que estamos abocados es que va a vencer uno de los odios, que va a gobernar para una Colombia y sin la otra Colombia. En el país de las emociones tristes, este libro que nos hizo reflexionar después del acuerdo de paz en general, cómo estamos construyendo, digamos, esa emocionalidad. Y yo pensaba en estas elecciones, hombre, no hemos avanzado mucho, porque los dolores siguen ahí, digamos, seguimos siendo ese país adolorido que no supera y que no tiene un liderazgo para superar esos dolores. Sobre un gobierno sentado, como usted dice, gobierno para un lado, gobierna para el otro lado, ¿cómo construir puentes? ¿Quiénes son los llamados a atender un poco estos escenarios de conversación para que la polarización, además de la que tanto se habla, claro, pues se quite el protagonismo, ¿no? Sí, eso no es nuevo. Don Carlos R. Restrepo, sí, a finales del siglo XIX, hablaba de los viejos, queridos odios que siempre hacían que la guerra civil volviera. Esos viejos, queridos odios volvieron en el siglo XX, durante la guerra civil, lo que llamamos la violencia, y volvieron en los años 90, y yo tengo mucho temor de que vuelvan. Tenemos que hacer todo lo posible por llamar a la calma y por que no vuelvan esos odios. Los colombianos siempre pensamos que la política es una cuestión de banderas y de ideologías y de mensajes, pero detrás de esas banderas y de esas ideologías lo que hay sentimientos. Y tenemos que hacer todo lo posible porque esos sentimientos no nos lleven a la violencia de nuevo, y porque haya paz y entendimiento. Es muy difícil que un país progrese cuando un gobierno gobierna para una mitad del país y sin la otra mitad. Un país realmente progresa cuando no solamente un gobierno, sino muchos gobiernos encadenados sucesivamente gobiernan con una idea de que los presidentes están gobernando para todo el país, no para una parte del país. El tema de la unidad, usted menciona en una parte del libro, casi al final, sobre ese encuentro y esa diferencia entre la sabiduría y la inteligencia. En un momento como este, ¿qué trae cada una y qué combinación necesitamos? Sí, la inteligencia es una facultad mental muy importante que nos permite, pues, tener una vida más llevadera, ir más rápido de un lugar a otro, comunicarnos más fácilmente, tener un sofá confortable, tener agua y electricidad, resolver una cantidad de problemas prácticos. La inteligencia es una facultad instrumental de medios y fines. La sabiduría es una cosa distinta. La sabiduría es lo que nos permite saber quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra comunidad, qué es lo más conveniente, no lo más útil, sino lo más conveniente. Y yo creo que llegamos a un mundo muy inteligente,
incluso con una superinteligencia que es la inteligencia artificial, que también es parte del dilema actual. Exacto, un mundo que es capaz de hacer cuentas con una rapidez extraordinaria y de resolver problemas prácticos con una rapidez fabulosa, pero al mismo tiempo tenemos un déficit de sabiduría, un déficit de visión de largo plazo, de dónde venimos, hacia dónde vamos, tremendo. Hay muy pocos sabios y hay mucha inteligencia, y lo que necesitamos es sabiduría para vislumbrar el futuro, pero no el futuro mañana ni pasado mañana, sino el futuro de las generaciones que vienen, de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los que tendrán a Colombia y al mundo entero en las próximas generaciones. Usted decía, es muy extraña esta época porque ya nadie se atreve a decir cómo va a ser el mundo en los próximos 10 años, en los próximos 15, en los próximos 20. Esa incertidumbre, ¿cómo mezclarla ante la necesidad de tener un futuro inmediato como el de un nuevo gobierno? Ya para terminar, en esta ansiedad preelectoral que tenemos, ¿qué hacemos como colombianos para bajarle un poco la espuma a ese pesimismo, pese a las preocupaciones que usted dice hay que mantener? Sí, nadie tiene la bola de cristal hoy en día para saber qué va a pasar en 10 años. Eso nunca había pasado, salvo que hubiera una guerra o una pandemia o una hambruna. La gente más o menos sabía que iba a vivir como sus abuelos o como sus padres. En buena parte ese es el malestar de la juventud hoy en día, esa incertidumbre. Pero de nuevo, tenemos que ponernos en modo racional y sobre todo en modo de conversación, no con los que piensan lo mismo que nosotros pensamos, sino con los que piensan distinto para vislumbrar caminos mejores y no para hablar de la coyuntura de lo que está pasando hoy o la semana entrante. Claro, estamos en una semana coyuntural que es fundamental, pero la conversación tiene que ser hoy y tiene que seguir para entendernos. Estamos abocados a entendernos con la mitad de la Colombia con la que no estamos de acuerdo. Esa gente no se va a ir, esa gente se va. Los que no están de acuerdo con nosotros no se van a ir. Y no van a dejar de ser colombianos, y no van a perder su país. No, ni van a dejar de hablar, ni van a dejar de expresar lo que quieren, ni van a dejar de molestarnos. El problema del cerebro humano es que el odio produce placer. El odio produce un neurotransmisor que se llama la dopamina, que nos da placer. Entonces odiar es rico. Pero odiar es rico, pero es muy peligroso. Entonces tenemos que bajarle a la dopamina, bajarle al odio, bajarle a las emociones tristes y tratar de conversar, no para estar todos de acuerdo, porque eso nunca se va a lograr, sino para convivir y sobre todo para respetarnos. Eso es lo fundamental. Pues esperemos que todas estas reflexiones, que yo creo que los colombianos la verdad lo están necesitando y lo están pensando, lo están añorando en esta época electoral, nos hagan ver justamente que tenemos un solo país y por eso debemos hacer muchas conversaciones. Mauricio, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, María Alejandra, un placer. A ustedes los dejamos con más en Noticias Caracol.